Ya. Entonces, retomando donde quedamos en la clase anterior, quedamos acá, ¿cierto? Que es la formulación del problema de optimización dual de, el método de clasificación de máquinas de soporte vectorial. Y ocupamos el dual porque en el dual los datos salen solamente en producto punto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? En primer lugar, este problema es fácil de resolver porque es cuadrático en el costo y es lineal en las restricciones, ¿cierto? Entonces, es como que en altas dimensiones, por supuesto, pero estuviéramos resolviendo algo de este tipo. O sea, estamos diciendo, ¿sabes qué? Tenemos una función cuadrática, ¿cierto? Que tiene un mínimo y tenemos algunas restricciones abajo. Tenemos algunas restricciones en el sentido de la región factible no es todo el dominio, sino es una parte nomás, algo así, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces, el problema sigue siendo convexo, porque en algún caso la solución es irrestricta, ¿cierto? En algún caso estoy en el borde, pero igual sigue siendo convexo. Entonces, aquí viene la primera ventaja del método, que es una ventaja que salvo la regresión lineal y esos métodos más básicos, eh, probablemente no se va a encontrar en métodos más avanzados, que es que SVM tiene un costo que es convexo. Eso significa que la solución siempre existe y es única. ¿Ya? Eso no muchos métodos en el área lo pueden decir. ¿Ya? Entonces la solución existe y es única. Y esto nos da la solución. Eh, lo segundo es que, como aparece en producto punto la entrada, el método es fácilmente kernelizable. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que yo puedo cambiar el input por un feature, como como habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto? Y este feature puede ser tan complicado como yo quiera, dado que yo puedo calcular esto. O sea, si yo puedo calcular el producto punto entre dos features, puedo usar un feature lo más complicado que se me ocurra. ¿Ya? Y lo vamos a ver en la siguiente clase, pero calcular el producto punto es mucho más simple que definir el feature. ¿Ya? Uno puede definir el producto punto y no preocuparse del feature. ¿Ya? Pero esto, si parece un poco, no sé, esotérico, en la próxima clase lo vamos a ver en detalle. Ahora, la solución de esto, si se dan cuenta, son los alfa. Solución son los alfa i, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos los alfa i? Bueno, cuando tenemos los alfa i, recordemos que, a ver, esto creo que ya lo dije, para el problema se tienen las siguientes observaciones: la función objetivo de forma cuadratica definida negativa, la anterior que tiene un valor máximo, bien, ok, eso ya lo había dicho. Entonces, ahora, ¿cuál es la predicción? ¿Cierto? Tenemos clase 1, acá, tenemos clase 1, tenemos clase 2, ¿cierto? Y tenemos nuestra solución, ¿cierto? Ese que está ahí. Eso, eso. Entonces aparece una nueva muestra, acá por ejemplo. ¿Cómo determinamos qué clase es? Bueno, tenemos que calcular, a este lo voy a llamar X estrella. Tenemos que calcular el W que encontramos traspuesto con el X estrella más el B que encontramos. Y ver qué nos da esto. Si nos da mayor que 1, somos rojos. Si nos da menor que 1, menor que menos 1, somos azules, ¿cierto? Si nos da entre menos 1 y 1, estamos en el margen. Entonces, B, ya lo tenemos de la slide anterior, ¿cierto? Porque B lo encontramos acá. B, 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 B. Perdón, ya. Aquí tenemos el W. ¿Ya? Tenemos el W, gorro, y el doble gorro depende de los X, de los Y y de los alfa. ¿Ya? Los alfa son los que no tenemos. ¿Ya? Entonces,
esta solución nos va a dar los alfa, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los alfa, podemos construir el W, ¿ya? Entonces, esta misma forma, que le voy a llamar doble estrella, la vamos a enchufar acá, ¿ya? Y eso es lo que está aquí. Está la suma, está el alfa, está el y, y están todos los datos. Recuerden que están todos los datos aquí, ¿ya? Y aquí está el punto nuevo, que llamé X estrella, ahí está. Entonces, esto recuerden que también es un producto punto, ¿cierto? Entonces, fíjense, bueno, y más el B, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparecen aquí los alfa ahora. Alfa es una variable auxiliar que creamos con el lagrangiano, pero ahora la estamos usando. Entonces, eh, algo que no les dije del dual es esta relación, ¿cierto? Que creo que se los mencioné, pero no vimos la ecuación. Para todas las restricciones que tengo en la nueva formulación, tengo esto, ¿ya? Eso significa que la restricción por su propio alfa siempre tiene que ser cero. Entonces, eso se puede cumplir de dos formas. Uno, que los alfas son ceros, o bien que la restricción se cumple, o sea que la solución está en el borde de la desigualdad. Entonces, como yo sé que para la mayoría de los puntos no están en el borde, entonces esto no es cero para la mayoría de los puntos. De hecho, no es cero para todos los puntos menos los vectores de soporte. Lo único que cumplen esto igual cero son los puntos que están en el borde, ¿ya? Los azules que están acá, esos dos, y el rojo que está aquí. Salvo esos tres puntos, para todo el resto, todos estos y todos estos, esta restricción es distinta de cero. Entonces, si es distinta de cero, para que esto se cumpla, el alfa tiene que ser cero. Entonces, ese tiene alfa 0, alfa 0, alfa 0, alfa 0, alfa 0, y por el otro lado, alfa igual a 0, alfa igual a 0, alfa igual a 0, alfa igual a 0. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tener alfa distinto de 0? Solamente los que están en el borde. Entonces, esto que está acá es una suma ponderada eh, por los alfa, ¿ya? Que ya sabemos que solamente son 0 los que están en el borde. Entonces, esta suma yo puedo escribirla como elimino el alfa, elimino eso, y digo X es support vector, ¿ya? Esta suma solamente corre sobre los vectores soporte. ¿Y qué estoy diciendo? Que la clase de una nueva muestra va a ser el signo de esta suma. Y esta suma es el producto punto de cada vector soporte con mi nueva muestra. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, si mi nueva muestra tiene un producto punto perdón, si mi nueva muestra está alineada con los vectores soporte de clase 1, entonces la respuesta de esto va a ser 1, y si está alineada con mis vectores soportes de clase menos 1, entonces va a ser menos 1. ¿Ya? Y se tiene un criterio muy similar a lo del perceptrón. Eso. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Si alguien quiere que repita eso, lo puedo repetir, porque igual puede haber sido medio enredado. No sé si hay algo en el chat. A ver. Chat. No. Ya, perfecto. Seguimos avanzando entonces. Acá, ya. Entonces, antes de pasar a la siguiente extensión, quiero hacerles un dibujo acá para darle una interpretación mecánica de las máquinas de soporte vectorial. Entonces tenemos acá clase 1 y acá tenemos clase menos 1.
Esta la anoté en alguna parte para comentárselas. No sé si... Uno puede asumir que todos los puntitos que yo dibujé ahí de la clase están ejerciendo una fuerza sobre sobre la barra de decisión. ¿Ya? Creo que pero veamos si me acuerdo bien cómo era. Entonces, uno puede asumir que cada muestra, cada dato, está ejerciendo una fuerza. Imagínense que son como cargas, ¿ya? Y esto es un imán, no sé, algo así, o es simplemente masa, son masas y se atraen entre sí. Entonces, uno puede formular esto como un problema mecánico en donde cada muestra está ejerciendo una fuerza sobre esta placa, si quieren, ¿ya? O sea, una placa aquí. ¿Ya? Hay una placa y cada muestra, voy a decir que está ejerciendo una fuerza alfa I, Y I. ¿Ya? Entonces, todos tienen Y igual 1. Entonces, todos están ejerciendo una fuerza alfa hacia allá. Y los de este lado tienen Y igual menos 1. Entonces, están ejerciendo una fuerza alfa hacia el otro lado. Están peleando. ¿Ya? ¿Se entiende el setting? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, sí, por lo menos. Ya. Entonces, esas fuerzas piensen que pueden ser como fuerzas electromagnéticas o gravitatorias, no sé, lo que quieran, ¿ya? Pero o sea, a mí ahora lo que me interesa es verificar si esta barra con esas fuerzas está en equilibrio. No voy a ni siquiera usar el hecho de que la mayoría de estas fuerzas son cero, porque recuerden que el alfa igual a cero para la mayoría de los puntos, entonces en realidad lo único que están haciendo fuerzas son estos que están aquí, ese y ese. ¿Ya? Pero da lo mismo, igual si fuesen no nulo, igual sirve el argumento. Entonces, ¿cómo puedo verificar si en este escenario la barra se mantiene estable o no? ¿Qué tengo que hacer? Voy a escribir lo que les dije, pero por mientras ustedes pueden orientarme en la solución. Probar un punto en la barra, ¿no? ¿Probar un punto en la barra? ¿Cómo probar un punto en la barra? Una nueva muestra suponiendo que está en la barra. ¿No? Ver cómo le afectan las fuerzas a esa muestra, ¿te refieres? ¿Cómo cambiaría la barra con esa nueva muestra? Ah, es que si yo ingreso una nueva muestra, entonces van a cambiar todas las fuerzas. Sí. Entonces, lo que podemos hacer es verificar esto. Suma de fuerzas, Igual a 0. suma de torques. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, veamos las fuerzas. La suma de fuerzas es suma de todos los AI, YI. Todas las fuerzas apuntan en W, porque están perpendicular a la barra. ¿Cierto? Entonces, la suma de fuerzas es suma de alfa I, YI. ¿Y eso lo teníamos en alguna parte? Eso es 0. ¿Ya? Entonces, la suma de fuerzas al menos es 0, no hay desplazamiento de la barra. Estamos ok. ¿Ya? Ahora necesitamos la suma de torque. La suma de torque va a ser la suma de I de... ¿Cuál era el torque? ¿Se acuerdan? Es primer año, ¿no? ¿Eso? ¿Era primer año? No me acuerdo. ¿No?
Sí, en segundo semestre. Eso, ya. Entonces la suma de torques, ¿cómo se hace? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos somos? 15. ¿Cómo uno no se va a acordar? ¿Cómo uno La calcula? masa por algo al cuadrado. La masa por algo al cuadrado, pues. Ya, esa es la fuerza, masa por aceleración al cuadrado. Había que usar el coseno del ángulo, me acuerdo. Y la fuerza. Ya, bien. Sí, mira, una forma es tomar acá, ponerse en cero y ver para cada punto, esto de aquí, por ejemplo, voy a considerar este punto, ¿no? Este dato está ejerciendo una fuerza en este punto. Entonces, si yo me paro en el origen y miro esto, voy a ver que tengo una barra y le están haciendo una fuerza así. ¿Cierto? Está girando con respecto al origen. El origen es este dedo, ¿ya? Tengo algo así. Entonces, el torque, en este caso, es la fuerza que se aplica en ese punto por cruz, ¿ya? Este vector. Entonces, es R cruz F. Esa es la definición de torque, R cruz F, ¿ya? Que es el lugar donde estoy haciendo la fuerza por la fuerza, pero en producto cruz, ¿no? Aquí es el producto externo. Entonces, ahí sí, ¿le hizo sentido? Sí. Vale. Entonces, cada... Perdón, aquí hice mal el dibujo. Hice mal el dibujo. Lo voy a enmendar para que no nos confundamos. El supuesto es un poco distinto como lo dibujé ahí. El supuesto es que en realidad todo esto es la placa. Todo esto es la placa. Lo que pasa es que no lo dibujo así porque no se verían los puntos, ¿ya? Entonces, este dato que está aquí está haciendo una fuerza en ese punto. Es como que estuvieran todas las muestras en una placa, no ejerciendo fuerza sobre la barra. Y en la placa, así como todo esto, ¿cierto? Todo esto, cada punto de la placa, la carga o la masa está haciendo una fuerza en ese punto, ¿no? Entonces, el R cruz F el R es la posición de la muestra y el F es la fuerza de la muestra que es perpendicular a esta barra. Entonces, el R es X, es la propia posición de la muestra, de la masa o de la carga, ¿no? Y F ya dijimos que era, ¿dónde estoy? Ahí. Es alfa I, WI, omega I. ¿Ya? Entonces, esto no depende del I, ¿cierto? Entonces yo puedo decir W por la suma, bueno, cruz, por la suma de alfa I, YI, XI. Y esto también lo conozco. Ahí estoy. Son las dos condiciones de primer orden. La suma de alfa I, Y y X es W. Entonces esto es igual a W unitario cruz W. ¿Y eso cuánto es? Acordémonos de cómo funciona el torque, ¿ya? Si tengo una barra, ¿cierto? Que pivotea en el origen, esta mano es el origen. Entonces si yo le hago una fuerza así, por supuesto que rota, ¿cierto? Eso es el torque. Pero si yo le hago una fuerza que es paralela a la misma posición de la barra, estoy haciendo una fuerza así. Entonces, si hago una fuerza así, ¿podría rotar? ¿Podría rotar o no? No, porque no hay ángulo, no hay producto cruz. Exactamente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de eso. ¿Mm? Bueno, en particular esto, si es que se lo sabían de memoria, el producto cruz entre A y B es igual a módulo de A, módulo de B,
del ángulo apuntando en la dirección ortogonal de A y B. O sea, si tengo A y B, es en esa dirección. En la dirección ortogonal al plano construido por A y B. Y en este caso en particular, el ángulo entre W y W es 0, así que el seno es 0. Así que da lo mismo para donde apunte 0. Ya. Eso. Entonces, ¿qué significa esta ilustración? Significa que si yo tengo mis vectores soporte, perdón, mis datos, ¿cierto? Tengo mi plano de decisión. Se llaman vectores soporte porque hay solo 3 vectores que si yo modelara su acción como fuerza, entonces dejan a esta barra en equilibrio. ¿Ya? Por eso también se llaman vectores soporte. Porque la analogía con esta aplicación de fuerzas igual deja la barra en equilibrio en esa posición y solamente la soportan los vectores soporte. Los otros no la soportan porque tienen alfa igual a 0. Entonces la fuerza que hacen las otras son 0. ¿Ya? Entonces si agrego una muestra acá, nada cambia. ¿Ya? Porque esta va a tener un alfa igual a 0. Ya, para que sigamos avanzando. ¿Preguntas? Bien. Ahora, ¿cuáles son las falencias que tiene este método? Tiene 2 desventajas principalmente. ¿Ya? Y esas desventajas afloran en los escenarios en donde no se cumple la separabilidad lineal de las clases, ¿cierto? Porque todo el tiempo hemos hablado de esto, ¿cierto? Pero este dibujo no está muy bien hecho, así que no me voy a referir a él. Pero si yo tuviese un punto aquí, aquí, a ver, no, ahí mejor. Si tuviera ese punto, la nueva solución sería algo de este tipo. De ese tipo. ¿Ya? Entonces, ustedes podrían decir, sí, está bien, funciona, está bien clasificado y tenéis un poquito de margen, ¿cierto? Aquí hay bien poco margen. Seguramente se podría mover un poquito más, pero no importa. Pero yo les pregunto, ¿qué preferirían ustedes? ¿Esta solución con este margen así mínimo o esta solución con un buen margen, pero con un punto mal clasificado? ¿Qué creen que sería mejor? ¿Mm? ¿Por qué votan? ¿Por qué votan y por qué? ¿Hago el chat o no? No hay nada en el chat. Está como medio dormido hoy día, ¿eh? Ya, voy a avanzar nomás entonces. El problema de esto es que generaliza mal, por supuesto. Entonces a uno le gustaría promover soluciones que se pueden equivocar en un punto, pero me dan un buen margen, versus soluciones que sobreajustan a encontrar la curva, la región de separación súper intrincada, si quieren, ¿no? Ese es una falencia que la vamos a solucionar en la siguiente slide. Y hay otra falencia que es la que les mencionaba antes, que es el caso que los datos completos, salvo, no solamente un outlier como dibujé ahí, pero la región de separación no es una línea. ¿Ya? Y para esto vamos a usar el método no lineal, que lo vamos a ver en la próxima slide. Entonces, en la fórmula, este es el 2, ¿cierto? Es la segunda falencia, si quieren. Entonces, ¿cómo podemos abordar este tipo de cosas? Aquí. Ya. Entonces, en la formulación que tenemos hasta ahora, si yo pongo un punto azul acá, necesariamente la solución va a convertirse en lo que les dije, ¿cierto? Y eso es porque en la formulación del dual se puede ver, perdón, del primal,
es una condición dura que los puntos estén bien clasificados. ¿Ya? La formulación no permite puntos mal clasificados, no es que penalice, ¿ya? No los permite. Entonces, para eso, aquí mejor fijémonos dónde está, vamos a permitir que algunos de los puntos violen esta condición, ¿no? Entonces vamos a introducir otra variable, que esta que está acá, que son las variables de holgura, ¿ya? En donde el problema lo vamos a modelar de la siguiente forma, ¿cierto? Tenemos nuestra clase azul, tenemos nuestra clase roja, tenemos los vectores de soporte, y vamos a asignar a cada punto una variable, esta chi, ¿cierto? Esa que está ahí, chi, en donde si el punto está al lado correcto del margen, entonces su variable de holgura es 0, ¿ya? Porque básicamente, fíjense aquí, la muestra cumple la restricción original. Sin embargo, para algunas muestras que clasifico mal, como esas dos que están ahí, voy a permitir un chi, ¿ya?, que me disminuya ese 1. Recuerden que esto es 1, esto es, aquí está, ¿cierto? Wx más b igual menos 1, Wx más b igual 0. Perdón. Wx más b igual menos 1, Wx más b igual 0, Wx más b igual 1, ¿cierto? Entonces, yo idealmente quiero a todas las muestras rojas que cuando las evalúo en este plano me den menos 1 o menor. Pero al permitir que se me pasen para el otro lado, estoy permitiendo que este menos 1 ya no sea menos 1, puede ser menos 0,5, puede ser 0, puede hasta ser positivo, ¿ya? Entonces, eso es la condición agregada, ¿cierto? Es equivalente a decir que ya no estoy exigiendo el 1, estoy exigiendo valores menos que 1, ¿ya? Eventualmente, si me paso del menor que 0 acá, me pasé de la línea X, ¿ya? Entonces, este problema es muy parecido al otro, tiene esto extra, tiene un peso también, ese C, ¿ya?, que es cuánto voy a penalizar muestras mal clasificadas. Entonces, si este es el C como un coeficiente de regularización, ¿cierto? Si el C es muy alto, voy a penalizar mucho las muestras mal clasificadas porque por cada chi que tenga, por pequeño que sea, lo estoy amplificando con C, ¿ya? C es un hiperparámetro. Y por supuesto, esto puede verse como una regularización. Entonces, veamos cómo funciona el margen suave, ¿ya? Por supuesto, la formulación es la misma, ¿ya? Veamos si, cómo cambiaría acá. Seguramente en el apunte puede estar un poquito más ordenado. A ver. Aquí, ya. Margen suave. Ya, no es muy distinto, ¿cierto? Lo mismo que les dije. Ya. Entonces, pero les voy a mostrar acá. Acá. Aquí, ya. Entonces, en la formulación original, recuerden que teníamos esto, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar, con lo que no hayamos usado vamos a agregar C por estas variables de holgura, ¿cierto? Y aquí con estas variables de holgura. Entonces, al calcular el lagrangiano, esto va a estar ahí, ¿cierto? Las restricciones van a estar ahí y también nos va a aparecer el más C. El más C, esa suma, ¿ya? Y también aquí van a estar menos ahí, ¿ya? Entonces, cuando derivemos vamos a tener estas condiciones, ¿cierto? Por supuesto, cuando derivemos con respecto a W vamos a tener lo mismo, con respecto a B vamos a tener lo mismo, y con respecto a C vamos a tener otra. Perdón, con respecto a epsilon vamos a tener otra condición. A chi, ¿ya?
Y también podemos pasar al dual. Y vamos a obtener esto, ¿cierto? Esta formulación dual, pero la formulación dual con las variables de holgura es esta, que es la misma, ¿ya? Entonces, llegamos al mismo problema, salvo que los alfa ya no pueden ser, no pueden crecer infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Recuerden que, por eso les mostré la interpretación mecánica, ¿cierto? Porque la fuerza que hace cada uno, recuerden que es alfa I, YI en la dirección de W. Entonces, cuando tengo estos casos extremos, como el que les dije, como ese, como ese, ¿cierto? Lo que está pasando con algunas muestras es que están haciendo mucha fuerza, entre comillas, fuerza, en el margen para mantenerlo. Entonces, al acotar esto, bueno, en la formulación original, los multiplicadores eran no acotados, ¿cierto? Entonces uno podría decir, ah, ya, este vector soporte me arregla todo el problema. Pero en la nueva formulación, la única diferencia es que el efecto de cada vector está acotado, no puede ser más que cierta cosa. Entonces, eso resulta en que voy a ocupar más vectores de soporte para poder mantener el plano, ¿ya? Y es una forma de no darle la responsabilidad a un solo vector porque la responsabilidad está básicamente acotada, ¿ya? Y también lo importante es que tiene el producto punto, ¿ya? Entonces aquí seguramente es lo mismo que dije, la diferencia entre ambas formulaciones está dada por el hecho de que los multiplicadores de Lagrange ahora están acotados. Se representa la importancia que se da a la suma de las variables de holgura versus el ancho del margen. Y importante ver también, por supuesto, que cuando c tiende a infinito, se recupera la formulación original, ¿ya? Por supuesto uno lo puede ver de la solución, ¿cierto? En donde el alfa ya no es agotado. Pero también se puede ver desde acá. Aquí. También se puede ver desde aquí, ¿cierto? Si c tiende a infinito, entonces una condición necesaria para encontrar el óptimo es que esto sea cero, ¿cierto? Porque si c es muy grande, yo me enfoco en soluciones, solamente en soluciones que tienen estos chi todos idénticamente nulos, que son positivos, acuérdense, ¿ya? Entonces, si son todos idénticamente nulos, desaparecen de acá y recupero la formulación original. Entonces uno podría decir que support vector machine siempre tiene esto, y hay un caso particular es cuando yo relajo este C y lo dejo de hacer infinito. Ahora la pregunta es cómo se encuentra el C. Bueno, mediante validación cruzada, ¿cierto? Porque hay dos parámetros en los cuales el C, en los cuales el support vector machine no es convexo, ¿cierto? Porque esa es una confusión usual, donde todo el mundo dice, oye, SVM es convexo, entonces tiene solución única y es súper fácil de encontrar. Claro, pero hay dos variables en las cuales el método no es convexo. Una es C y la otra es el gamma, que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el parámetro del kernel, ¿ya? Que es lo de la función phi. Y en esas dos variables SVM no es convexo. SVM es convexo solo en la búsqueda de los vectores de soporte, ¿ya? Hoy día vamos a hacer clase corta porque no quiero empezar la próxima slide que es larga, ¿ya? Y quiero dejar los videos ordenados con las slides. Entonces, igual les voy a mostrar brevemente de qué se trata. Ya, esta es la próxima clase. Básicamente vamos a ver esto. Cuando tenemos un problema de clasificación como este, ¿ya? Que no es separable, o sea, tenemos este problema de XOR, tenemos dos clases están relacionadas diagonal, ¿cierto? O sea, el primer y tercer cuadrante es azul, segundo y cuarto cuadrante es rojo. Entonces, ¿cómo podemos hacer support vector machines acá? Bueno, la forma de hacerlo es extendiendo la dimensionalidad del problema y en vez de solo considerar X1 y X2, vamos a considerar una
una extensión sintética, si quieren, que tiene 3 elementos. ¿Ya? Ahora vive en 3 dimensiones. Tiene el x1, el x2 y la multiplicación. Entonces, fíjense que en este plano tridimensional, ahora los datos sí son linealmente separables, porque basta con producir el plano z igual 0, y ese plano va a separarme a mis elementos en positivos y negativos, porque fíjense que aquí se formó como un punto silla. Entonces, si veo como en esa dirección, los puntos están sobre el 0, y si veo en esa dirección, los puntos están bajo el 0. ¿Ya? Entonces, extendiendo la dimensionalidad de nuestros datos, eventualmente uno puede lograr que los problemas sean separables. Entonces, por supuesto queda la pregunta de cuál es el phi que necesito para cada problema, porque uno como este, por ejemplo, va a tener otro phi, ¿ya? Y uno como, no sé si tengo más acá, aquí, y uno como ese va a tener otro phi. Entonces, la próxima clase se va a enfocar en encontrar un phi que sirve para todo, ¿ya? En realidad uno no encuentra el phi, uno construye el phi desde los datos. Eso, así que eso vamos a ver la próxima clase, y hoy dejémoslo hasta aquí nomás. Así que clase corta. Hay algunas preguntas. La segunda. Hay algunas preguntas antes. La segunda. Sí, creo que ya respondí a esas cosas. Eso. Me sale que Camila está hablando, pero no la escucho. No sé si el problema soy yo o en verdad no está Sí, hablando. no. Hola, profe. Una pregunta, ¿cuándo va a subir el resto de las clases? Las clases las subo los miércoles. Entonces hoy voy a subir la del lunes y el martes. El lunes y el Ah, miércoles. ya. Ya, gracias. Ok. Te refieres a los videos, ¿cierto? No a las slides. Sí, a los videos. Ya, sí, los videos los subo en los miércoles y las clases, las slides están siempre arriba. Profe, yo tenía una consulta, bueno, no sé si quizás, pero Espera un poco, como con esta definición, espera un poquito. ¿Es de esta clase la pregunta? no estoy seguro, Ya, a ver, dale. que por la definición de Super Vector Machine finalmente estamos haciendo clasificaciones como binarias, como es o no es. Eventualmente yo he visto que hay SVM con más clases. ¿Qué hay que hacer? Como, ¿cuál es el paso para llegar a eso? No sé si es una clase a lo mejor más adelante, pero... A ver. Lo que se puede hacer es lo que vimos al comienzo de la sección de clasificación. Tú puedes tomar un clasificador binario y extenderlo de varias formas, como el one versus all, one versus one, o algo como lo que hicieron en la tarea, ¿ya? Uno también con máquinas de soporte vectorial puede hacer regresión. ¿Ya? Puedes formular un programa de regresión que tenga el borde, ¿ya? Pero sí, lo vamos a ver en la próxima clase también. Buena Ya, sugerencia, lo voy a súper, agregar. muchas gracias. Vale. Ya, voy a dejar de grabar.